Muy buenos días a todos los que ya están conectados en esta mañana en una nueva transmisión de la Iglesia Bíblica Jesús Camino de Vida. Les damos la más cordial bienvenida y deseamos que el tiempo que vamos a pasar juntos frente a la palabra de Dios sea de mucha bendición para todos, partiendo de quien les habla. Como siempre, antes de iniciar la reflexión de hoy, vamos a orar al Señor para que Él pueda guiarnos y nos pueda dirigir en el mensaje de hoy día. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos porque en esta mañana nuevamente tenemos la oportunidad, privilegio y responsabilidad de abrir junto las Escrituras, todos los que están conectados y quien habla, para recibir de las verdades tuyas. Gracias te damos, Padre Celestial, porque tu palabra es luz en un mundo lleno de tinieblas. Y es por esto que podemos confiar plenamente en lo que tú tienes escrito en las Escrituras para nosotros, especialmente pensando en el fortalecimiento de los que ya somos tus hijos y también en el mensaje glorioso del Evangelio para aquellos que aún no tienen al Señor en sus vidas. Es por esto que te rogamos que la dirección y el poder de tu Santo Espíritu sean con nosotros durante todo este tiempo, para que todos seamos bendecidos para consolación, fortaleza, para salvación. En tus manos nos encomendamos al entregar la palabra tuya en esta mañana y también al recibirla. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Quiero invitarles en el día de hoy a meditar un poco en otro de los libros del Antiguo Testamento llamados profetas menores, que como lo hemos dicho antes, reciben ese título o ese calificativo por el hecho de que no son libros muy largos en contraste con otras profecías. Y es bueno que volvamos a decir lo que hemos mencionado también en otra oportunidad, de que si estamos meditando en estos libros antiguos, escritos a Israel preferentemente y a un par de pueblos no israelitas, es porque es la palabra de Dios y porque aunque tienen cosas que tienen solamente que ver con aquella época, tienen lecciones importantes para nosotros en este 2021. En el día de hoy vamos a estar en el libro de Nahum, el libro de Nahum. Ya hemos reflexionado semanas atrás, desde hace algunos meses, cuando me corresponde esta responsabilidad enorme de entregar la palabra de Dios. Hemos meditado ya en 6 profetas menores y hoy vamos a este 7º de nombre Nahum, y que seguramente es muy desconocido de la gran mayoría, incluso de los que somos creyentes. Es probable que usted haya tomado este libro y lo haya mirado un poco y le haya dado susto a este libro. No es un libro largo, de solo 3 capítulos, pero contiene una cantidad de predicciones de juicio, de castigo, de sufrimiento y de muerte que a cualquiera que lo lea así de una manera descuidada le pueden asustar. Lo que pasa es que es un libro que habla mucho de juicio y ya vamos a hablar más claramente sobre eso. Pero precisamente, mis hermanos y amigos, en base a lo que este libro dice, vamos a conversar hoy día de 3 aspectos de la persona de Dios. 3 aspectos de sus perfecciones divinas o atributos, como también se les conoce, perfecciones que están dentro del mensaje del Evangelio. Porque el Evangelio es el mensaje de las buenas nuevas de la salvación de Dios para nosotros por medio de Jesucristo. Y
en este mensaje, como es de Dios, incluye, por supuesto, estos conceptos respecto a Dios. Y estos conceptos, estas verdades, estas cualidades o perfecciones de nuestro Dios aparecen en este libro de Nahum precisamente para nuestra enseñanza en este día y para que si aún hay algún amigo o amiga que esté viendo este programa y que aún no ha abierto sus ojos para darse cuenta de su propia condición espiritual ante Dios, lo haga en el día de hoy. Al meditar precisamente en estos tres aspectos de Dios, ¿cuáles son? La misericordia de Dios, la paciencia de Dios y la ira de Dios. Yo sé que a nadie le gusta escuchar hablar de la ira de Dios, pero la ira de Dios está también presente en el mensaje del Evangelio. ¿Sabía eso? Está presente. Si uno va al Nuevo Testamento, antes de entrar a mirar este libro, y lee, por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 36, se va a encontrar que allí dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Imagínese, mi amiga, mi amigo, en ese mensaje tan glorioso que estamos diciendo recién, en este versículo que he citado, donde se habla que el Señor da la vida eterna a todo el que cree en Jesucristo, aparece lo otro, aparece la ira de Dios, que está sobre toda persona que rehúsa creer en el Señor Jesucristo. Así que si usted, mi amado amigo o amiga que nos acompaña hoy, ha escuchado el mensaje del Evangelio en otras oportunidades, pero ha rehusado confiar en Cristo, sepa usted que la ira de Dios está sobre usted en este momento. Dios le da la nueva oportunidad hoy de oír su mensaje de amor y salvación, pero con esta advertencia de que si usted rehúsa creer en Cristo y lo rechaza de su vida, la ira de Dios ya está sobre usted. Entonces es algo muy solemne de pensar. Ahora bien, yo no lo estoy asustando con esto, no, por el contrario. En el amor de Dios entregamos este mensaje para que nadie se pueda confundir ni nadie se engañe. El mensaje del Evangelio es el mensaje del amor de Dios, pero es el mensaje de la justicia de Dios también. Y la Biblia lo declara muy fuertemente eso. El apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 1 dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué le parece? La justicia de Dios. Entonces, vamos a mirar un poco este libro de Nahum, como dije, muy desconocido, seguro para la mayoría, y ojalá que con los pequeños comentarios que haremos, más de algún hermano o hermana se interese en leerlo, porque uno va a aprender cosas aquí también. Libro de Nahum. Este libro se calcula que fue escrito por allá por el año 650 antes de Cristo. Ese es el cálculo que sacan los entendidos. Sobre este hombre llamado Nahum, lo único que sabemos, mis hermanos y amigos, es lo que sale aquí en este libro, lo que dice en el versículo 1. Dice, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Y es lo único que sabemos de Nahum. Lo interesante sí es que sabemos lo que significa su nombre. Y esto es muy importante considerarlo hoy sobre todo. Porque al examinar el libro y ver que es un libro de mucho juicio y castigo de Dios, sorprende pensar que Dios usó a un hombre cuyo nombre significa consuelo, consolador. ¿Qué le parece? Un libro que habla de mucho juicio, como dije, y de castigo divino sobre una ciudad
perversa que era Nínive, ya vamos a hablar más de eso, Dios usa a un hombre, un siervo suyo, cuyo nombre significa consuelo o consolador. Ahora, ¿por qué? Porque este mensaje dado a la ciudad de Nínive, capital del reino de Asiria en esos años, hace tanto tiempo atrás, más de 2600 años atrás, ese mensaje dado a Nínive, que sería un mensaje y fue un mensaje de juicio, fue también para Israel un mensaje de paz y de gozo. Y alguien dirá, pero qué cosa más extraña. ¿Por qué se lo digo? Porque si uno mira aquí en el capítulo 1, versículo 15, el autor del libro, Nahum, dice lo siguiente: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. ¿Por qué es un mensaje de buenas nuevas para Israel? Es lo que le estoy diciendo. Y es lo que Nahum dice acá. Porque el pueblo de Israel había sido muy maltratado por el reino de Asiria, cuya capital era Nínive. Los asirios, un pueblo cruel, sanguinario, muy pagano, muy idólatra, habían molestado y hecho sufrir mucho a Israel, especialmente al reino de Judá del sur, el reino del sur, en aquellos años. Incluso habían tomado el reino del norte y lo habían llevado cautivo. Entonces, el anuncio del juicio sobre Nínive fue para Israel el Evangelio. Y usted dirá, ¿pero por qué el Evangelio? Porque aquí el autor dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Porque Evangelio significa buenas nuevas. Para Israel, un pueblo que había sufrido tanto por culpa de los asirios, este mensaje fue un mensaje de buenas noticias, porque eran liberados de aquel malvado, como dice acá, perdón, que Dios lo hizo perecer del todo. Interesante ese versículo para la consideración especialmente de mis hermanos respecto a lo que dice allí. Ahora bien, hablemos un poquito más acerca de esta ciudad de Nínive, que seguramente usted ha oído hablar de ella también. La ciudad de Nínive, tengo unos datos aquí que son interesantes. Fíjese que en aquellos años cuando existió esa ciudad, porque ahora no existe, era una ciudad inexpugnable realmente, porque tenía unos muros alrededor y esos muros eran de 30 metros de altura. Usted puede imaginar lo que eso significa. Eran tan anchos esos muros que había carros de guerra que podían correr por sobre esos muros. Tenía una circunferencia de 96 kilómetros. Usted puede imaginar la grandeza de esa ciudad. Y dice la historia que estaba protegida por 1.200 torres. Era una ciudad, una verdadera fortaleza, al lado del río Tigris. Ahora bien, hasta el palacio real de un hombre llamado Sennacherib, que es un rey que sale en la Biblia, un rey asirio muy cruel, era un palacio tan fantástico que tenía 183 por 192 metros y por lo menos 80 recámaras. Es decir, era una ciudad tan grande en aquellos años. Y se calcula que allí vivían más de 600.000 personas. Mucha gente para esos tiempos. Nínive. Ahora bien, yo sé que a usted puede que le suene conocida Nínive. ¿Y sabe por qué? Por otro profeta menor del cual ya hablamos, el profeta Jonás. Muy conocido, ¿verdad? Porque se lo tragó un gran pez por haber sido desobediente a Dios. Cuando analizamos justamente el libro de Jonás, hace algunas semanas atrás, vimos que Dios mandó a Jonás
y usted puede verlo allí en ese libro, lo mandó a Nínive a predicar un mensaje de juicio, porque Nínive era una ciudad perversa, cruel, y el mal camino de todos era terrible ante Dios. Y el mensaje era: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Sabemos que Jonás no quería ir, que pretendió arrancarse de la presencia de Dios, y Dios hizo que la tempestad viniese en el barco donde él iba y cayó al mar. Lo tiraron al mar y Dios preparó un gran pez que lo tragó por 3 días y 3 noches, y después Dios hizo que el pez lo vomitase y Jonás fue a predicar. ¿Qué pasó con Nínive? Recordemos. Dice la Biblia que oyeron el mensaje de Jonás y se arrepintieron desde el rey hasta el último súbdito. Incluso ayunaron, se humillaron ante Dios, que era la costumbre de aquella época, ayunar, y se arrepintieron del mal camino, se convirtieron de la rapiña que tenían. Eso dice allí en Jonás. ¿Y qué hizo Dios con ellos? Dios detuvo el castigo. Les perdonó. Dios tuvo misericordia de Nínive. Se lo dijo Dios a Jonás ahí en el capítulo 4 de Jonás. ¿Cómo no voy a tener yo misericordia de Nínive? Le dijo, si ahí hay 120.000 personas, 120.000 niños pequeños, que no saben distinguir la mano derecha de la mano izquierda, y hay muchos animales, ¿cómo no voy a tener misericordia de ellos? Y Dios en su misericordia les perdonó y detuvo el castigo que había dicho que haría a causa del pecado de aquel pueblo, de aquella ciudad. ¿Y quiere que le cuente una cosa? Este profeta Nahum, del cual estamos hablando hoy, escribió este libro como 120 años después que Jonás. Lógico, Jonás ya no estaba. El Señor se lo había llevado. Y escribió este libro sobre Nínive unos 30 o un poquito más años antes de que Nínive fuese destruido. Porque la historia nos dice que fue destruida por los caldeos el año 612 antes de Cristo. Unos 30 años o un poco más antes, Nahum escribió este veredicto de Dios. Y él lo escribió, como le digo, 120 años después que Jonás. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Que Dios había seguido teniendo paciencia y misericordia con aquel pueblo, esperando que los descendientes de los que se habían arrepentido siguiesen el camino de ellos y viviesen una vida que agradara a Dios, pero no fue así. Y Dios esperó en su paciencia, en su misericordia, esperó y esperó y esperó 120, 130, 140, 150 años, hasta que finalmente vino el juicio y vino la ira de Dios. Y ya para aquella ciudad no hubo misericordia. Creo que usted está captando el mensaje, ¿verdad? Claro que sí. Porque precisamente la situación de aquella ciudad es la situación de toda la raza humana hasta el día de hoy. Porque Dios, en su misericordia y en su paciencia, aún retiene su juicio sobre la humanidad. En su misericordia y en su paciencia, Dios todavía sigue llamando a los pecadores al arrepentimiento, que se vuelvan del mal camino, que pongan su fe en la obra preciosa consumada por el Señor Jesucristo en la cruz, y Dios les dará salvación. Y Dios espera eso a nivel global y lo espera a nivel personal con cada individuo, con usted también, mi amiga, mi amigo. Y todos aquellos que hemos oído su mensaje y hemos recibido la salvación, nos gozamos porque aunque éramos tan perversos y tan rebeldes, hubo un día cuando el Señor tocó nuestros corazones, nos humillamos ante Dios y pusimos nuestra fe en Jesucristo y Él nos salvó. Aprovechamos la misericordia de Dios y todo su amor manifestado en Cristo y fuimos salvos.
Y es lo que Dios está esperando para usted también. Y por eso Dios en su misericordia y en su paciencia le vuelve a hablar en el día de hoy, para que deje de rehusar creer en Cristo, para que deje de pensar que sus buenas obras o méritos o religión o cualquier otra cosa le van a servir para ser salvo, y que ponga su fe solo en Jesucristo y en la obra consumada por Él en el Calvario. Se da cuenta entonces que lo que pasó con aquella ciudad es una lección tremenda para todos nosotros. Claro que lo es. Y el ejemplo de Nínive no es solamente este el que aparece en la Biblia, sino que hay muchos otros ejemplos de Dios en su paciencia, en su benignidad, en su misericordia, esperando que el pecador se arrepienta y se vuelva a Él. Hay muchos ejemplos, no los vamos a entrar a mencionar ahora, pero están allí en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Y como lo mencioné una vez y lo quiero volver a destacar hoy, lo que estamos mirando aquí de Nínive en este libro que parece tan terrible es una demostración más de que el Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo del Nuevo Testamento, no era un Dios vengador, tirano, terrible, cruel, inhumano, como algunos pretenden señalarlo, sino que es el mismo Dios de amor, de gracia y de misericordia del Nuevo Testamento, porque hay un solo Dios, el único Dios verdadero. Y es un Dios lleno de paciencia y de misericordia, y lo vamos a ver, pero que también es un Dios santo y justo, y que si finalmente el pecador no se arrepiente y rechaza el amor de Dios, no le queda más que el castigo. ¿Se fija? Entonces, por favor, entendamos el mensaje. Y si hay alguno de mis oyentes que ha sido indolente en este sentido, pensando que, bueno, tiene tiempo, más adelante, tengo que analizarlo mejor, amiga, amigo, si usted ha escuchado del mensaje del Evangelio de Cristo, como lo hace normalmente cada domingo cuando nos conectamos con usted, diferentes hermanos, para hablar de la palabra de Dios, y sigue dilatando y sigue rehusando creer en Cristo, sabiendo que Cristo es el único que puede salvarle, está bajo la ira de Dios. Pero Dios aún tiene misericordia de usted. No siga dilatando, ni jugando con la paciencia y el amor de Dios. Ahora bien, miremos un poquito más en este libro. ¿Por qué razón Dios al final llegó al momento que dijo, sabe, ya no hay más tiempo para Nínive? Porque si uno mira un poco este libro, mire, le voy a leer solo un versículo, el capítulo 3, verso 1. Dios dice allí por medio del profeta Nahum, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira, de rapiña, sin apartarse del pillaje. Mire qué cosa más terrible menciona Dios. Era una ciudad espantosamente mala. Eran terriblemente crueles. No tenían misericordia con nadie. Más abajo uno puede leer en el versículo 4 cómo estaban llenos, ¿no es cierto?, de toda inmoralidad. ¿Le suena eso? El día de hoy es exactamente igual. Y cada vez lo inmoral es más aclamado en todas partes, en las redes sociales, en la televisión, en las películas, en el cable, en todos lados. La inmoralidad es aclamada. No voy a entrar en detalles, pero usted sabe lo que estoy queriendo decir. Nínive estaba así, y en la actualidad, ¿cómo está el mundo? El mundo está lleno de crueldad. El mundo está lleno de mentira. El mundo está lleno de rapiña. El mundo está lleno de pillos. El mundo está lleno de inmoralidad, de todo tipo. Y es tanta la inmoralidad que ya es una amoralidad. No hay moral de ningún tipo. Y lo que se exalta es la moral pervertida. Eso se alaba. Y cuando se pretende hablar de las verdades de Dios, se acalla a esas personas. Y eso pasa en redes sociales también. Usted lo sabe. Y además el versículo habla allí que aquella ciudad estaba llena de hechizos, de brujería. ¿Y cómo está el mundo del día de hoy? Cada vez hay más gente que cree en brujos, en brujas.
Cada vez hay más gente, ¿no es cierto?, que cree todas las ideas filosóficas orientales que vienen producto de la nueva era y que hacen que el ser humano piense que incluso es Dios y que piense que forma parte del Dios cósmico, y etcétera, etcétera. Podríamos hablar mucho acerca de eso. El mundo cada vez está más lleno de hechicería. Y le voy a dar un dato muy interesante que aparece en la Biblia. Fíjese que en el libro de Apocalipsis, cuando Dios habla de la época llamada la Gran Tribulación, que está muy cercana, apenas ya Cristo nos lleve a los creyentes al cielo, va a comenzar la Gran Tribulación para Israel. Allí dice que en aquel tiempo, pese a los juicios de Dios, la gente no se arrepentirá de sus hechicerías y de muchas otras cosas más que salen allí. Fíjese que la palabra hechicería allí en ese capítulo de Apocalipsis es una palabra que proviene del griego, por supuesto, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y proviene de una palabra farmakelón, de donde proviene el concepto de farmacia o de droguería. Y es un hecho comprobado ya que el tema drogas está en íntima relación con la hechicería, con el demonismo, con lo demoníaco. Y dígame usted, amiga, amigo, ¿acaso cada vez más el mundo no está perdiendo la guerra contra la drogadicción, contra el narcotráfico? Sabemos que cada vez avanza más. No hay forma de controlar aquello. Sabemos que de pronto llegan las autoridades y publican grandes decomisos aquí, grandes decomisos allá, qué sé yo, que la guerra contra la droga, los narcos y todo eso. Incluso le digo, hasta se hacen series sobre los narcos, se publican, se transmiten por la televisión y muchos siguen las series fascinados con los narcos. Hasta en la política en Chile se han metido los narcos, usted sabe que es así. Y me recuerdo que años atrás se hizo muy popular un narcotraficante muy famoso en Colombia. Y se han hecho series y hay gente que admira a ese narcotraficante que se llamaba Pablo Escobar. Y avanza el narcotráfico y avanzan las drogas, no hay forma de controlarlo. ¿Y por qué? Porque están en directa relación justamente con la hechicería y todo se va preparando para aquel tiempo. Y el mundo está cada vez peor. Así estaba Nínive en aquellos años, así está el mundo en el día de hoy. Y por eso que Dios ya no tuvo más misericordia con Nínive. Y es por eso que Dios llegó el momento que se le agotó la paciencia con Nínive, porque no hubo caso con ellos. Y le digo algo, amiga, amigo. Va a llegar el momento muy pronto que la misericordia y el amor de Dios y su paciencia que Él tiene para con usted y con el mundo se va a terminar. Y va a llegar la ira de Dios. Esa ira que Dios aún la tiene ahí contenida en su paciencia gracias a su misericordia. Entonces, ¿qué hay que hacer con el mensaje del Evangelio? Hay que aprovechar el día de hoy, el ahora. Porque ahora, mi amiga, mi amigo, mi amado amigo, mi amada amiga, ahora es el día de salvación. Dios le está ofreciendo a usted todo el amor suyo, el amor de Él, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Yo le invito a que mediten esto seriamente hoy, si no lo ha hecho antes. Y por la fe mire lo que dice la palabra de Dios, cómo el Señor Jesucristo allí en el Calvario se entregó por usted y por mí, por toda la humanidad, y pagó el precio que nuestros pecados merecían, consumó totalmente la obra y ofrece la salvación a manos llenas a todo pecador que se arrepiente. Y usted va a dejar de lado el amor de Dios y la misericordia de Dios y va a preferir continuar en este camino descendente hacia la condenación. Pare mientes en esto. Si hasta ahora ha estado durmiendo, despiértese espiritualmente, amiga, amigo. Dios le ama tanto que no quiere que usted perezca. Dios quiere que usted sea salvo. Dios quiere que usted sea salva, que venga al conocimiento de la verdad. Pero para eso usted tiene que dejar de lado el pecado y arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo. De una vez por todas recibirle
de corazón como Señor y Salvador. Porque si no lo hace, y sigue dilatando y dilatando, como lo hizo Nínive, que nunca hizo caso, se acabará la misericordia y se acabará la paciencia de Dios y vendrá la ira. Y si uno mira aquí en este capítulo 1, quiero leer un poquito acá en el capítulo 1, va a ver cómo el profeta inicia su mensaje. No vamos a entrar más al detalle después del resto de los 2 capítulos que siguen, porque allí está todo el detalle de cómo sería el castigo y cómo Nínive sería destruida del todo. Y no quedaría nada. ¿Cómo habla Dios aquí en los primeros versículos? Y los voy a leer para que dentro de lo solemne que está allí la palabra respecto a la ira y al castigo de Dios, podamos ver que también está mezclada la misericordia suya y la paciencia suya. Mire lo que dice la palabra. Y si usted tiene la Biblia abierta allí en Nahum, capítulo 1, mire junto conmigo los versos 1 hasta el 8. Dice Dios aquí por medio del profeta. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Esos eran lugares allí en Israel. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Impresionante los versículos que hemos leído. Y como le digo, si usted se interesa, lea todo el resto para que vea cómo Dios al final iba a imponer su ira después de haber esperado tanto tiempo en su paciencia y misericordia. Hay varias cosas aquí. Dios es Dios celoso. ¿En qué sentido? Que Él solamente acepta que a Él se le adore. Es uno de los puntos de los 10 mandamientos. Y que lógicamente toda la humanidad ha traspasado. Habla de vengar. Ahora, ese tipo de venganza no la entendamos mal como nosotros entendemos lo que es venganza. Porque realmente no se trata de que Dios esté allí queriendo herir por herir, ¿no es cierto? Sino que Él está vindicando su dominio como soberano de toda la humanidad, de todo el universo. Y si Él ha de castigar al ser humano, va a ser porque precisamente el ser humano, en vez de aceptar el amor de Dios, en vez de humillarse ante Dios y recibir toda su misericordia y su gracia en Cristo, fue rebelde y no quiso humillarse ante Él. Y despreció el amor de Dios. Y por esa razón Dios va a tener que ser vengador en ese sentido, para vindicar el hecho de que Él es soberano sobre todo. Y por el hecho de que se ha despreciado al Señor Jesucristo. Ese es el punto más terrible, amiga, amigo. Yo le digo una cosa que usted podría ser, por así decirlo, un pecador decente como muchos hay. Porque hay personas que son buenas personas, son correctos, buenos ciudadanos, buenos padres, y que hoy día están celebrando el Día del Padre porque son buenos padres y los hijos los saludan. O son buenos hijos, buenos esposos o esposas, qué sé yo, buenos ciudadanos, respetuosos de las reglas, respetuosos de los vecinos, etc. Y
podría ser llamado un pecador decente, que a lo mejor tiene poquitos pecados, según usted podría pensar. Pero le digo una cosa, si usted rechaza a Cristo, ha cometido el pecado más terrible de todos, el pecado de la incredulidad. Y usted, aunque tuviese un solo pecado, supongamos que tuviese mentido una sola vez en la vida, usted no va a ser condenado a la eternidad al lago de fuego por esa mentira, sino por rechazar a Cristo. Sí, por rechazar al Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor Jesucristo es el don de Dios. No olvidemos lo que dice Juan 3:16, que es un versículo que normalmente siempre cito en mis mensajes. ¿Qué dice allí Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué grande es el mensaje del amor de Dios. Entregó a su Hijo unigénito. No hay ninguno más en el universo en su clase, el único Hijo de Dios unigénito, del Padre, lleno de gracia y verdad, dice incluso la Escritura. Y Dios lo regaló. Hay una parte que dice, Dios no escatimó a su propio Hijo, Dios no se lo guardó para sí. Dios vio la condición perdida nuestra y vio que merecíamos todo su juicio, pero a la vez manifestó todo su amor y mandó a su Hijo. Y el Señor se entregó en la cruz y fue hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz por usted y por mí. Derramó su sangre preciosa, cargó nuestros pecados, fue hecho ofrenda por el pecado. Dios derramó toda la ira de Dios sobre él y él pudo completar la obra de salvación. ¿Para qué? Para que usted sea salvo y salva si se humilla y se arrepiente ante él. Por eso que si la persona rechaza ese mensaje de amor tan precioso, rechaza ese don tan maravilloso en Cristo, no le queda otra cosa que la ira. Exactamente es así. Y por eso que Dios acá, en este pasaje que yo les leí, que no lo vamos a analizar en profundidad, vimos cómo Dios se presenta allí a ese pueblo que había sido tan perverso y rebelde y que nunca se quiso arrepentir, pese a lo que Dios esperó. Dios al final les dijo, él estaba lleno ya de indignación contra aquellos que se oponían a él. Y en el día de hoy también es igual, ¿sabía eso? Porque la Biblia dice claramente que Dios está airado contra el impío todos los días. Hay una frase equivocada que inventó el Mahatma Gandhi, diciendo que Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Dios aborrece el pecado. Es cierto que ama al pecador, pero Dios está airado contra el pecador, porque el pecador no se arrepiente ni recibe el don de Dios en Cristo Jesús. Claro. Y por eso que Dios se llena de indignación al ver cómo rechazan a su Hijo. Claro. Dios se indigna por eso en su santa ira, porque ve cómo el ser humano deliberadamente rechaza al Señor Jesucristo. Dios lo ha regalado, es el don gratuito. Y la Biblia dice que es la dádiva de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús. Y en Él tenemos todo, los creyentes lo sabemos muy bien. Y lo agradecemos todos los días y nos gozamos en la salvación que Cristo nos ha dado. Y los días viernes los hermanos que se conectan en nuestro instituto bíblico saben que estamos estudiando la preciosa doctrina de la salvación y cómo nos gozamos en cada verdad que vamos recordando o descubriendo allí. Sí, los creyentes en Cristo nos gozamos en esta salvación que Dios nos ha dado. Y amiga, amigo, ¿usted la está rechazando? ¿Usted la está dilatando? Tenga cuidado, porque aunque Dios tiene misericordia y paciencia, va a llegar el momento cuando se va a acabar la paciencia de Dios. No es ilimitada la paciencia de Dios. Y va a venir el juicio y la ira. Le pasó a Nínive, llegó el momento que ya no hubo caso con ellos. Y por eso Dios se presenta así. Se presenta como aquel Dios que iba a hacer el castigo. Dios todopoderoso sobre toda la creación. Usted puede verlo ahí también, como hasta dice, hasta las piedras se parten ante el poder de Dios. Los montes tiemblan, etc. Cuán todopoderoso es el Señor. Y hay dos preguntas allí en el verso 6 que el profeta hace y dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Por supuesto que nadie. Nadie. Hay un versículo en Apocalipsis cuando, justamente en aquella época de la gran tribulación que ya le mencioné antes, dice un versículo allí que la ira de Dios ha llegado, la ira del Cordero, hablando de Cristo.
Y usted puede pensar cómo un cordero podría airarse. Sí, pero el Señor es el Cordero de Dios, pero también es el Rey de Reyes. Y va a llegar el momento cuando su ira va a arder. Y dice ahí Apocalipsis, el gran día de su ira ha llegado. Y pues, después pregunta Juan, ¿y quién podrá estar en pie? No hay nadie que pueda estar en pie ante la ira de Dios. Entonces es importante considerar estos aspectos, mi amiga, mi amigo. Le vuelvo a insistir lo que dije al comienzo. Yo no le estoy asustando con esto, no. Le estoy presentando toda la verdad de Dios. Y reiteradamente he estado hablando hoy, y siempre hablamos del amor y la salvación en Cristo. Y que usted ahí puede refugiarse y ser salvo. Pero si rechaza esta bendición, no le queda más que el juicio. Y delante de la ira de Dios no podrá sostenerse en pie. Por eso hace estas preguntas el profeta acá. Ahora bien, pensemos un poquito más antes de ir concluyendo hoy día, porque ya nos quedan pocos minutos. Un poquito más en estos tres aspectos de Dios que los hemos analizado al mirar el relato de este libro. La misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es la compasión de Dios y su clemencia para con sus criaturas. Y la Biblia habla mucho de la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento. Hay por ahí un salmo, el Salmo 136, que era un cántico antifonal. Tiene una cantidad de versículos y en cada versículo va diciendo una verdad respecto a Dios y después la otra parte del verso dice, porque para siempre es su misericordia. Y yo me imagino que lindo tiene que haberse sentido ese cántico allí en Jerusalén, ¿verdad? En el templo, cuando los israelitas iban cantando y decían, por ejemplo, alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Y así sigue todo el capítulo, son 26 versículos y en cada uno de ellos está esa frase, porque para siempre es su misericordia. Hay versículos en la Biblia que dicen que la misericordia de Dios llega hasta las nubes. En el libro de Lamentaciones, que es un libro de lamentos por la destrucción de Jerusalén, el profeta Jeremías recuerda que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Nuevas son cada mañana. Y mi hermano, mi hermana que está aquí conmigo en esta mañana sabe muy bien que es así. ¿Verdad, mi hermana, mi hermano? Yo sé que allí en su casa o donde esté oyendo este mensaje va a decir amén. Porque la misericordia de Dios para usted, para mí, se renueva cada mañana. Y grande es su fidelidad. Así es Dios. Y fíjese, amiga, amigo, que Dios en su misericordia hay algo que retiene. Algo que usted y yo merecemos. Y que hemos estado mencionando varias veces en esta mañana. El castigo por nuestros pecados. Dios en su misericordia lo retiene. Dios retiene aquello que merecemos. Y Dios, por otro lado, en su gracia, nos regala lo que no merecemos, que es la salvación. Qué maravilloso es nuestro Dios. Al meditar en esta perfección de Dios, en esta mañana a la luz de este pasaje de Nahum, Dios en su misericordia retiene el castigo que usted y yo merecemos y nos da la salvación por su gracia, que no merecemos. La salvación no la merecemos, el perdón no lo merecemos y Dios nos lo regala en su gracia y retiene su misericordia. Y por eso que en su misericordia Él es paciente. Porque ¿qué es la paciencia de Dios? Fíjese que la paciencia de Dios es como el control de Dios sobre sí mismo. ¿Sabe para qué? Para dilatar un poquito el castigo, para retenerlo un poquito el castigo, para hacerlo más lento. En su misericordia lo hace más lento, ¿ya? Y aún lo retiene. Imagínese con Nínive, lo retuvo como 150 años el castigo. ¿Cuánto tiempo Dios ha retenido el castigo para usted? ¿Cuántos años tiene usted ya de vida? ¿Cuánto tiempo lleva oyendo el Evangelio y aún no se ha entregado a Cristo? Y Dios en su misericordia sigue reteniendo el castigo, aunque la ira de Dios ya está sobre usted como una espada que puede caer en cualquier momento, pero Dios aún en su misericordia retiene el castigo y Dios tiene paciencia con usted, Dios tiene paciencia con usted. ¿Por qué?
Porque como lo dice el apóstol Pedro, y yo lo he mencionado en otros mensajes, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que dice allí el libro de Segunda de Pedro. Y lo vimos en el último mensaje que tuve la bendición de predicar hace 3 semanas. Dios es paciente. No quiere que usted perezca, sino que Dios quiere que usted proceda al arrepentimiento, que se arrepienta y que obedezca el mensaje de Dios. Porque, amiga, amigo, el mensaje de Dios es para ser obedecido. No es para que usted se siente a meditar y diga, a ver, voy a ver si me conviene, a ver si me arrepiento, si no me arrepiento. No, está muy equivocado. El apóstol Pablo fue muy claro cuando predicó en Atenas. Dice allí que Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepienta. ¿Ha obedecido ese mandato? Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Para qué? Para que el hombre no se pierda. Porque al arrepentirse va a recibir por fe a Jesucristo y va a obedecer el Evangelio. Amiga, amigo, eso es el asunto. Y por eso Dios en su misericordia con usted ha mantenido la paciencia con usted. Y no solo con usted, sino con toda la raza humana. Como dije antes, los que ya somos salvos en esta mañana y estamos en este programa, en esta reunión virtual, aprovechamos esa misericordia. Y no jugamos con la paciencia de Dios y creímos en Cristo y somos salvos. Y tenemos la bendición de ser salvos por su pura gracia, por su pura misericordia. Y Cristo es nuestro Señor y Salvador. Y le estamos esperando para cuando Él vuelva y nos lleve, que va a ser muy pronto. Porque nos refugiamos en el amor de Dios y recibimos todo el amor de Dios. Nos refugiamos en Cristo y nos gozamos en la salvación. Amiga, amigo, ¿qué pasa con usted? Dios en su misericordia dilata el castigo. La paciencia de Dios se mantiene, pero va a llegar el momento cuando Dios va a decir, basta, basta ya con esa persona. Hay una historia que el Señor contó en el Nuevo Testamento acerca de un hombre que tenía una higuera plantada en su viña. Y fue a buscar fruto en la higuera y no encontró fruto en la higuera. Y Dios dijo, hace ya 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Y le dijo al jardinero, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Y el jardinero, ahí el hortelano a cargo del trabajo, le dijo, Señor, déjala todavía 1 año más, para que yo la cabe, la riegue, y veamos si da fruto. Si da fruto, bien. Si no da fruto, córtala después. Es cierto que la interpretación primaria allí tiene que ver con Israel, a eso se refiere esa higuera, pero lo podemos aplicar perfectamente a usted y a mí y a todo ser humano, porque es así. ¿Qué está esperando Dios ver en usted? Que usted se vuelva de su mal camino, que usted deje de jugar con la paciencia de Dios, que usted reciba la misericordia y el amor de Dios y confiese a Cristo como su Señor y Salvador personal de una vez por todas. Y se refugie en Cristo y sea salvo. Y al refugiarse en Cristo y ser salvo, va a comenzar a dar fruto para Dios, porque si no, Dios va a llegar el momento en que va a decir, ya hay que cortarlo. No da fruto. No se quiso arrepentir. No quiso recibir a mi hijo. Despreció al Señor, despreció la salvación. Y va a venir la ira de Dios. Va a venir la ira de Dios y no habrá remedio. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento también cuando Dios habla de Israel, que Dios tuvo tanta paciencia con ellos por cientos de años. Les mandó profetas, les mandó mensajeros y ellos se reían de los profetas, hicieron burla de la palabra de Dios y nunca se arrepintieron. Y dice allí, hasta que subió la ira de Dios sobre Israel y no hubo ya remedio. Si es así, cuánta paciencia tiene Dios, cuánto le ama Dios a usted, mi amiga, mi amigo, que le ha dado la oportunidad hoy día de nuevo de escuchar su mensaje. ¿Qué va a seguir haciendo? ¿Va a continuar riéndose de la paciencia de Dios, diciendo, no hay tiempo, no me interesa, lo voy a pensar, tengo que analizarlo para ver si me conviene? No, amiga, amigo, obedezca el Evangelio. Arrepiéntase de sus pecados y reciba por la fe a Cristo como Señor y Salvador. Porque si no va a llegar la ira. Esa ira de Dios que ya pende sobre usted como una espada va a caer.
Me recuerdo la historia de un rey llamado Dionisio, y que tenía justamente un siervo que era muy, por así decirlo, era muy lisonjero con el rey. Siempre decía, a mí me gustaría estar ahí sentado en el trono de Dionisio. Era tanto el deseo de estar sentado en el trono para ver cómo era, que un día Dionisio le dijo, ya, siéntate ahí en el trono. Y Damocles se sentó, fascinado allí en el trono del rey Dionisio. Y de pronto el rey le dijo, mira hacia arriba, Damocles. Y Damocles miró hacia arriba y vio que del techo, sujeta solo con una crin de caballo, había una enorme espada afilada apuntándole a la cabeza a él. Aterrorizado se paró del trono y dijo, no, rey, yo no quiero estar aquí. ¿Qué le quería enseñar el rey? Que ese era un lugar de tanto riesgo, aunque era rey. Sobre él pendía una espada siempre que podía caer y matarlo de inmediato. Por supuesto, era simbólica aquella situación. Pero el rey le quiso enseñar a aquel hombre. Es exactamente lo que pasa con usted, amiga, amigo. Dios le habla con su amor, con su misericordia, para que usted se arrepiente y se acerque a él. Pero si usted rechaza, dilata, la ira de Dios está como sobre usted, igual como la espada estaba sobre Damocles, que en cualquier momento se cortaba el crin de caballo y la espada le rompía el cráneo. Sí, es la realidad. Acuérdese del versículo que cité al comienzo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Igual como estaba aquella espada sobre Damocles, a punto de caer en cualquier instante. Amiga, amigo, ahora es el día de salvación, ahora es el tiempo aceptable. Recuerde estas verdades que hemos visto hoy a la luz de este profeta Nahum y de la historia de aquella ciudad de Nínive, que tuvo 150 años de paciencia Dios con ella, hasta que al final el juicio vino y fue destruida tan del todo que no quedó absolutamente nada, tal como Dios lo dijo. Incluso se lee en la historia que Alejandro Magno nunca supo que había estado acampando sobre las ruinas de Nínive, porque cuando Alejandro Magno pasó por aquella ciudad había solo ruinas y él no sabía que era la ciudad de Nínive, porque recién se descubrió en sus ruinas el siglo XIX. Sí, a ese extremo llegó Nínive, quedó completamente destruida, no quedó nada, porque jugaron con la paciencia de Dios y no se arrepintieron. Amiga, amigo, no lo haga. Porque fíjese que Dios, para terminar ahora, le digo lo siguiente. Dios en su amor ha provisto la salvación. Ya está lista, preparada en Cristo. Y Dios en su misericordia ahora está esperando con paciencia que usted se arrepiente y se vuelva a Él. Porque está irado contra usted a causa del pecado. Pero Dios tiene paciencia y espera que usted se humille, se arrepienta y reciba a Cristo. Si lo hace, salvo. Se va a acoger al amor y la misericordia de Dios, a la gracia suya. Pero si no lo hace, va a caer finalmente el castigo, la ira sobre usted si rechaza a Cristo. Amiga, amigo, en sus manos está hacer caso al mensaje de Dios o sencillamente negarse a recibir a Cristo. Ya sabe, la bendición de ser salvo si se arrepiente y pone su fe en Él, o la maldición eterna si rechaza a Cristo. Dios le ofrece ahora todo su amor, su gracia, su misericordia. Recíbala en Cristo. Si lo rechaza, solo le quedará la ira de Dios. El Señor le bendiga. Vamos a orar para terminar en esta mañana. Padre bendito, gracias te damos porque tú nos has dado este enorme privilegio y responsabilidad de hablar tu palabra. Señor, bendice lo que hemos podido meditar hoy. Te damos gracias por tu paciencia, por tu misericordia, por tu amor tan grandes para con toda la humanidad. Enviaste a tu Hijo, lo regalaste como el don infinito, inefable, para la salvación. Él sufrió lo que no merecía por nosotros, por mí, por cada uno de los que estamos aquí presentes en este programa y por todo el mundo. Y está ofreciendo este mensaje de salvación y perdón a todo aquel que se arrepiente y deja sus pecados y le recibe como Señor. Gracias porque tus hijos que estamos hoy día conectados nos gozamos en esta salvación y esperamos a Cristo cuando vuelva.
Pero pensamos en nuestros amigos que sabiendo de la misericordia tuya, de la paciencia tuya, del amor tuyo, dilatan y dilatan entregarse a Cristo. Dilatan obedecerte y no se arrepienten de sus pecados para confiar en Cristo. Volvemos a rogar por ellos, que tu palabra que hoy día hemos podido presentar les bendiga de tal forma que les ilumine el corazón, la conciencia y tu Santo Espíritu trabaje en ellos para que lleguen a entregarse a ti, sean salvos. Porque si no van a tener que recibir la ira de Dios, la justa ira de Dios, que tú no quieres derramar sobre ellos, porque tú les amas, Señor. Pero si ellos rechazan a Cristo, no les queda más que la ira. Bendice tu palabra, Señor, en este día. Y gracias te damos por esta hermosa oportunidad que nos has concedido. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Damos las gracias al Señor nuevamente porque Él nos ha dado esta oportunidad y le invitamos para que Dios mediante el próximo domingo, si el Señor no ha venido o si usted está todavía con vida, se conecte con nosotros para escuchar otro mensaje. Pero no espere hasta el próximo domingo para entregarse a Cristo. Entréguese a Cristo ahora. El Señor ha hablado a su vida por su palabra. Si tiene dudas o preguntas, contáctese con el hermano o hermana que le dio el link o que lo llamó, lo invitó. Él le puede o ella le puede ayudar con respuestas bíblicas para que usted tenga claridad absoluta sobre este tema, el tema más vital de todos, que es la salvación del alma. El Señor le bendiga. Buenos días.